CIP UDP y Podium Podcast Chile presentan Harold Vilches, el rey del oro. Harold Vilches, el llamado rey del oro. Como rey del oro. Rey del Oro. Capítulo 8. Derrumbe. Ya. Harold Vilches, adelante. Harold Vilches asoma la nariz en la puerta por la que ingresan los imputados a la sala del tribunal. Dos fotógrafos de prensa capturan el detalle de su rostro. Mira con resignación. Viste polera azul y jeans. Tiene las manos esposadas y los pies engrillados. Ya, están todos individualizados, falta el imputado. Su nombre completo, Harold. Harold Elías Vilches Pizarro. ¿Cuál es su cédula? Es 17 de diciembre de 2024. Han pasado 7 años de la última vez que estuvo frente a un juez, cuando lo condenaron por contrabando y lavado de activos. Esta es una rutina que ya conoce, pero ahora le imputan un delito más grave. El fiscal Miguel Orellana, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, lo acusa de ser parte de un grupo de delincuentes que en septiembre de 2023 robaron a balazos 1 kilo de oro desde el taller de un joyero a quien Vilches conocía. Con esta finalidad, Harold Vilches, con el falso motivo de realizar una compraventa de 1 kilo de oro fino evaluado en 50 millones de pesos, con la víctima Nicolás Kryukov, acordó reunirse con él en la joyería de propiedad de Vilches ya no es el joven de 23 años que asombró a fiscales y policías con su astucia. No tiene el encanto con el que convenció al gran jurado de Miami de no levantarle cargos en Estados Unidos. No es el héroe de esa historia que la prensa narraba como una epopeya, el que derribó una refinería multinacional, el que abría cuentas en bancos extranjeros y manejaba millones de dólares. Nada de eso. Vilches, el rey del oro, es ahora un recuerdo que se desvanece. Un hombre de 32 años a quien el fiscal Orellana presenta como a un delincuente común. Vamos a solicitar medidas cautelares de prisión preventiva respecto de Harold Vilches Pizarro. El día de ayer el imputado, en ánimo de colaborar, ha prestado una declaración que confirma los acertos de participación respecto del hecho tal y cual han sido descritos en la formalización. Harold Vilches confesó, pero dice que no es el autor intelectual del robo, sino que una víctima de los delincuentes que asaltaron al joyero. Asegura que lo forzaron a entregar la información que permitió el robo. Cuenta además que días después del atraco, los mismos ladrones lo secuestraron. La historia tiene esos detalles insólitos que suelen adornar sus relatos. ¿Qué pasó en estos años con Vilches? Volvamos atrás. Estamos en 2019. Vilches cumple su condena por contrabando en libertad vigilada. Es el primer año de los 5 que debe completar. Ya no tiene el dinero de antes. Ha terminado su matrimonio con Scarlett Rivas y los periodistas lo acosan. Podemos hablar súper cortito. Oye, que nos contéis acerca de tus proyectos. Cuéntanos cómo has estado, si estás pagando esta multa de 14.000 millones. ¿Cómo has vivido también este tema de lo mediático? ¿Cómo lo hiciste, Harold? Cuéntanos un poco. También es un imán para delincuentes y estafadores que han seguido de cerca su mediática carrera como contrabandista.
después de esta historia que está ahí de Raíz del Oro, varias personas se tratan de acercar como para hacer negocios que está ahí y sacar provecho. Entonces creo que mis malas decisiones me llegan a como ya, bueno, hagamos algo. El no decir no. Por esos años se asoció con varias personas. Dice que lo hizo porque necesitaba a alguien con antecedentes comerciales limpios. La condena por lavado de activos lo había marginado del sistema bancario. Con esos nuevos socios podía operar a través de terceros. Que no tengo cómo recibir plata, no tengo cómo pagar, no tengo cuenta en el banco. Y no me la van a dar. Seguía dedicado al negocio de los metales preciosos. Oro en pequeñas cantidades, plata, platino y paladio. Me servía para vivir, estar tranquilo y seguir con mi vida normal. Arrendaba un local en una galería cerca de la Plaza de Armas y le vendía algunas joyerías del centro de Santiago, tal como lo hacía su padre. Había vuelto a ser un pequeño comerciante. En ese tiempo tenía mucho tiempo como vacío que llenar. Después de haber viajado, no sé, de estar en 3 países distintos en una semana, con un ritmo de carga de trabajo gigante, después de estar como en la casa, o tener un negocio tan chico, o como que no llenaba mis tiempos. Vilches se pasaba gran parte del día en su local comercial, negociando con otros locatarios de la galería o visitando clientes. Todas las personas vinculadas al rubro lo reconocían. Como que todos andaban hablando por detrás, sé que yo pasaba, o aparecía de repente en los matinales. Después pasaba por el centro y todos me quedaban mirando. En esa galería estrechó lazos con Estrella Dinamarca. Es una dueña de una joyería que vende joyas especialmente más caras con diamantes, piedras preciosas. Dinamarca figura en investigaciones policiales como líder de una banda que vendía joyas robadas, principalmente por lanzas internacionales. Oye, Harold, mira, me llegó esto. ¿Te parece comprármelo? Mira, no, es que esto es exclusivo. No sé, ponte tú un diamantes grandes, anillos gigantes con diamantes, pulseras, collares con diamantes. Pero ¿quién te va a comprar eso? Más allá de que fuera robado o no, para mí no era negocio. Sí lo era para Marco Antonio López, alias Paribet, entonces esposo de la animadora de televisión Tonka Tomisic, a quien Harold Vilches conoció a través de un cercano a Estrella Dinamarca. Creo que era porque Paribet le había pedido el favor de que alguien le pudiera prestar 50 millones. A Vilches le pareció que era una buena oportunidad. Podría cobrar un buen porcentaje de interés y era una operación de bajo riesgo. Paribet era conocido públicamente y Tonka, su pareja, era una celebridad, modelo, conductora de matinales, ex animadora del Festival de Viña del Mar y rostro publicitario. Ninguno pensaba se arriesgaría a no pagar. Un día lo visitó en su oficina. Me da la mano y me dice, tú eres Harold. Me dijo, tu energía, no sé qué, mágica. Paribet era anticuario y también un consejero espiritual altamente cotizado entre figuras del espectáculo. Me leyó como la vida, ¿cachai? Que iba a tener un hijo ese año, que me iba a separar después, que iba a tener otra señora, que iba a tener otro hijo. En un segundo dándome la mano. Vilches quedó impresionado con las predicciones. Y me comentó que no, que estaba dedicado a la minería, tenía unos proyectos mineros con inversión extranjera, que quería tratar de hacer algo. Me dijo que le gustaba mi historia. Sabía quién era yo. Paribet tenía participación en una pequeña mina de oro ubicada en el norte de Chile y necesitaba financiar ese proyecto. Y me dice, no, es que necesito un poco de fondos, pero tú sabes que mi señora, que no sé qué, que la cuestión y va a recibir plata, ella en realidad gana tanto y no sé qué. Como que se jactó de eso un poco y después me dice, bueno, si tú me prestas te lo puedo devolver de esta forma. El trato, según Vilches, establecía un pago en cuotas y la cesión de un particular objeto como garantía. Me dice, te puedo dejar en garantía esto, que es un casco de Schumacher, firmado por Schumacher cuando ganó en Brasil, en Sao Paulo. Paribet se refería a la carrera de Fórmula 1 que el alemán Michael Schumacher ganó en 1995 en el Gran Premio de Brasil. Me contó la historia de cómo habían traído el casco hasta acá. Y dije, ¿cómo sé que esto es de verdad? Y dije, no sé si se compró en China y le pusiste una firma tú. Me nombró ciertas cosas que sí me dieron indicios de que era real. Vilches recuerda que Paribet le contó que conocía al empresario Eike Batista, cuya fortuna llegó a ser la más importante de Brasil. Batista habría sido uno de los auspiciadores de la carrera y por eso Schumacher le habría firmado el casco. A pesar de las dudas que le generaba el relato de Paribet, cerraron el negocio.
Según lo que me contó Paribet a mí, se lo dio Eike porque necesitaba como plata rápida a Paribet. Estaba como muy urgido de plata. Se lo dio para que lo vendiera. Y ahí es donde se lo ofrece una serie de gente. Dentro de esta serie de gente me lo ofreció a mí. Empeñó el casco por una plata. No sé si fueron 35 o 30 palos o algo así. Y tuve el casco guardado ahí en la bodega de mi departamento en Vitacura. Paribet, dice Vilches, atravesaba problemas económicos. Paribet metió la pata de los caballos solamente por necesitar plata para seguir pagando cosas, me estando metido en un hoyo gigante. Paribet se endeudó con varias personas vinculadas al comercio informal de joyas, a las que les solicitaba dinero. Para garantizar esos préstamos, utilizaba cheques de su señora Tonka Tomisic. Así obtenía liquidez. En un momento, asegura Vilches, también recibió objetos de valor que luego revendía para tener efectivo. Yo ocupaba las joyas, ¿cachai? Que finalmente se las pasaban y después las iba pagando a poco y daba cheques de su señora a un precio sobrevalorado. Y las vendía más baratas. Era para hacer caja. Perdía plata. Era estúpido. No era un negocio que lucraba. Con ese dinero, cree Vilches, Paribet terminó financiando proyectos inviables, como el negocio minero. Porque necesitaba financiar otras cosas que eran sus sueños, ¿cachai? Castillos imaginarios que posiblemente le iba a funcionar algo. Voy a vender una mina, no, es que estoy tratando de hacer un negocio con un banco en el extranjero de esto. Castillo imaginario. ¿Cómo lo describirías? Un soñador. Aunque no eran amigos, Vilches llegó a ser cercano a Paribet. Creo que fue solamente como una relación de ayuda económica. Al dinero que le prestó y que Paribet habría devuelto a cuentagotas, se sumaron otros negocios, principalmente vinculados a la comercialización de monedas. Se quejaba y andaba mal y de repente cuando iba a verlo en la casa andaba con pijama, ¿cachai? Vilches cuenta que fue al menos 10 veces al departamento que Paribet compartía con Tonka. O andaba como pucha, bajoneado, se ponían unos gorros como estos, medio de lana, así como largos, ¿cachai? Andaba como pucha, Haroldcito me decía, Haroldcito, no, sí, ya nos va a ir bien, tranquilo. En agosto de 2021 se conoció que la Fiscalía investigaba a Paribet y a Estrella Dinamarca, entre otras personas, por el negocio de la compra y venta de joyas robadas en el extranjero. 4 meses después, la prensa informó que Harold Vilches también era objeto de investigación en esa causa. Lucho, ¿qué pasó con el Rey del Oro y Paribet en una fotografía? Al parecer está en la portada de la Radio Bio Bio, el portal. Así es, pues. Y lo que presenta la unidad de investigación de ese medio son las fotos en las cuales se muestra a Paribet en compañía, reunido con Harold Vilches, el denominado Rey del Oro. ¿Recuerdan a ustedes a este ciudadano chileno que fue condenado por distintos delitos, que estuvo involucrado en una serie de situaciones tendientes a ventas de oro de manera irregular? Las imágenes fueron tomadas por la policía en febrero de 2020, mientras Vilches cenaba con Paribet en el Hotel Sheraton. El informe de los detectives indica que en esa reunión ambos habrían negociado joyas. Para los policías, que llevaban 2 años investigando, el encuentro no tenía dobles lecturas. El Rey del Oro había regresado a las pistas. Me muestran que me junto con Paribet como si fuese, no sé, un traficante de joyas robadas. No, ni siquiera me dijo eso. Poco después de esa cena, la relación con Paribet se quebró. Harold Vilches asegura que llevaba mucho tiempo cobrándole una deuda por una venta de monedas de plata. Como no tuvo resultados, acudió a un programa de televisión para contar su versión de la historia. Me acuerdo que ese día en la mañana, antes de ir a hablar al canal, llamé al abogado de él y le dije: dime si es que este tipo tiene la intención de pagarme, pregúntale si es que me quiere pagar. Le dije, acepto cualquier pago, como sea, que me pague a poco, pero la va a pagar o no. Si no, voy a salir hablando en la tele todo lo que me hizo. Vamos a hablar de tu relación con Tonka y Paribet. ¿Por qué quieres hablar? Porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que no me iban a pagar, que ¿Cuánto te deben? aproximadamente 40 millones. Desde ese momento no volvió a hablar con Paribet.
ocupó la prensa para defenderse de las especulaciones y reafirmar que su vínculo con él y con Tonka Tomisic solo fue para hacer negocios lícitos. Me apuntan con el dedo, con el objetivo de formar algo más mediático. Mi delito ya está siendo pagado, fui condenado y no cometo ninguna irregularidad. Yo no me dedico ni a contrabandear oro, no me dedico a comprar ni joyas robadas, no me dedico a comprar relojes robados. Entonces encuentro que es solamente una persecución de manchar mi imagen, que hoy en día me afecta en mis negocios y también afecta a mi familia. Esa afirmación no era del todo cierta. Si bien no fue formalizado la causa que involucraba a Estrella Dinamarca y a Paribet, conocida como Caso Relojes, en el Poder Judicial hay registro de 2 querellas en su contra, ambas por estafa. Las presentaron personas que se habían asociado con él y que aseguraban que Vilches los había engañado. Estando bajo libertad vigilada, Harold Vilches era objeto de reportes trimestrales en los que se dejaba constancia de su conducta. Un informe de septiembre de 2022 dice: tiende a justificar las infracciones a la ley, minimizando las implicaciones tanto legales como sociales de su conducta. Ese documento advirtió que la posibilidad de reincidencia era muy alta. Un año después, el 27 de septiembre de 2023, la advertencia se cumplió. Y mira por favor este domicilio. Te voy a mostrar los impactos de bala, porque aquí ocurrió una balacera, un intercambio de disparos, luego que delincuentes llegaron a este domicilio cerca de las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para robar 1 kilo de láminas de oro. 1 kilo de láminas de oro. Son 50 millones de pesos los que se llevaron acá. Yo me imagino que si robaron oro, 50 millones de pesos en láminas de oro, me imagino que tienen que haber estado súper dateados, porque convengamos que no creo que hayan tenido esta, entre comillas, suerte. Nombre y cargo para el registro. Leonidas Manuel Leiva Troncoso. Leiva es el dueño del domicilio asaltado. Lleva 30 años en el negocio de las joyas. ¿Y cómo conociste a Harold Vilches? Yo me habría gustado, no lo he conocido nunca. De hecho, no lo conocía. Creo que en algún momento, por los medios de comunicación, de lo que era su vida, más que eso, nada. Hasta que alguien me pidió, por favor, pasando la pandemia, que necesitaba urgente que lo ayudara con algo que necesitaba comprar a este muchacho o vender. Desde entonces, realizaron algunos negocios, pero no se veían con frecuencia. Días antes de que ocurriera el robo, Harold Vilches apareció en su domicilio, donde tiene un taller. En algún momento me pidió que le vendiera una moneda de platino. Yo trato de no manejar bienes en mi trabajo, ni menos en mi casa. Jamás llevo nada de valor a mi casa. Y no tenía, las tenía en la caja de seguridad del banco. Entonces fui a buscar una, que la que quería. Me esperó afuera del auto, yo entré a la caja, salí, se la entregué. Y al otro día me pide que le venda todas mis monedas y que cuántas tenía. Cada moneda valía más de 1 millón de pesos y Leiva tenía 28. El negocio le venía bien. Estaba por viajar a Estados Unidos y con ese dinero pensaba importar más platino. Quedaron en que Vilches pasaría por ellas el 27 de septiembre. Él llegó como pasadito a la 1 de la tarde. Quiero una hora prudente para que hiciera una transferencia o poder hacer alguna gestión con los bancos. Bueno, llegó a esa hora y estuvo mucho rato tratando de hacer la transferencia. Yo lo dejaba solo a un momento en la oficina porque no podía estar esperando que él terminara. Y en algún momento, ya cercano a las 2 de la tarde, me dice que no puede hacer la transferencia, que va a ir al banco. Aunque el movimiento le pareció extraño, Leiva no le dio mayor importancia. No sé en qué momento guardé las monedas que están en el escritorio, más otras cosas que tenía encima. Me siento de nuevo y en eso timbre. Y veo a un señor que yo lo ubico, pero me llama la atención que él fuera, porque jamás él había ido sin que hubiésemos coordinado su visita o algo similar. Quien tocaba la puerta era Nicolás Kryukov, un comerciante de metales preciosos con 20 años de experiencia en el rubro. Se conocían con Vilches desde hace años.
Kriukov había llegado hasta el taller de Leiva porque Harold Vilches lo había citado ahí. Me escribió el día anterior, necesitaba 1 kilo. ¿No tienes 1 kilo? Y yo le dije que sí. Era oro laminado, eran dos paquetes de 500. Kriukov llegó puntual al taller. Afuera se encontró con el hijo de Leonidas Leiva, quien le abrió la puerta. Saca la llave, me abre la reja, la va a cerrar y sale un joven y con una metralleta. Kriukov entró al taller y tiró la mochila donde llevaba el oro. Sostuvo la puerta con su cuerpo por unos segundos, pero los ladrones la forzaron. ¿Dónde está el bolso si no te mato, concha tu madre? Le dije, ahí está. Y me dijo, tírate al suelo. Y me tiré al suelo. La hija de Leonidas Leiva, que también estaba en el taller, comenzó a gritar. Pensé que era una broma, pero cuando escucho los gritos de mi hija desgarradores, me asusté, me incorporo, me salgo hacia el pasillo de la salida de mi oficina a mirar hacia la puerta de acceso y veo 2 delincuentes con armas y a mi hija en el suelo, apuntándole. Kriukov seguía en el suelo. Leiva corrió a su oficina. Fue una cosa de segundos. Tenía una pistola que estaba guardada en la caja. Entonces me vi en la necesidad de pasar bala y procedo a amedrentarlo. Me moví en punto y un poquito hacia un mueble y escucho 2 o 3 o 4 disparos, no me acuerdo ya. Leiva intercambiaba disparos con los delincuentes. Y en ese momento una ráfaga, otra ráfaga de la calle, muchos balazos hacia la casa. Los ladrones arrancaron con el oro en un auto BMW. A los pocos minutos llegó la policía. Las balas habían quedado incrustadas en la reja, en el auto de Leiva, y algunas habían atravesado los ventanales del taller. Aún choqueado por la escena, Leiva intentaba buscarle una explicación a lo que había ocurrido. La vida me ha mostrado que todos estos actos delictuales siempre son relacionados a alguien que maneja información. Esa tarde lo llevaron a declarar a la comisaría. Cuando le preguntaron si sospechaba de alguien, respondió que sí. Yo cuando tuve que dar mi declaración, yo le manifesté a él de que yo tenía casi la certeza que había sido Harold el que había planificado. Al día siguiente, Harold Vilches se convirtió en el principal sospechoso. La policía revisó los videos de las cámaras de seguridad del taller. Así se pudo establecer que en un momento en que Vilches quedó solo en la oficina de Leonidas Leiva, le tomó una foto a 2 cajas que el joyero tenía sobre su escritorio, una con diamantes y otra con monedas de platino. Le tomo fotos a ambas cosas y se ve en el video que él usa otro teléfono para hacer eso y después me imagino que mandaba mensajes porque después de tomar la foto escribía y enviaba. Las imágenes registraron el momento en que Vilches se va, según él, a retirar dinero al banco, y también cuando 15 minutos después llegan los asaltantes. La policía puso atención en uno de ellos. Uno que entra a la oficina de Leiva, mira el escritorio y busca algo. Según el joyero, los diamantes y las monedas. A mí lo que me dolía en el alma, de que me haya pedido tantas veces que confiara en él, de que estaba haciendo las cosas bien, fue algo que dijo muchas veces, siempre contando que él era victimizado más bien, pero me mandó gente armada a mi casa con mis hijos y él los vio, él estaba ahí y no le importó. Harold creo que es una persona muy, muy mala. El caso fue investigado por el OS9 de Carabineros. Durante más de un año, la causa estuvo bajo secreto. Nosotros tenemos ciertos parámetros o criterios para determinar complejidad. El fiscal Miguel Orellana, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, llevó la investigación. Era un sujeto que tenía condenas anteriores por delitos graves vinculados con contrabando, en el mundo del contrabando del oro, delitos por condenas por asociación ilícita y procedimientos pendientes, que estaban en proceso de cumplimiento esta sentencia. El 9 de noviembre de 2023, un mes y medio después del robo del lingote de oro, Harold Vilches fue secuestrado por sus propios compañeros de delito. Lo llevaron al mismo domicilio donde se refugiaron los asaltantes después del robo.
No se conoce el motivo exacto del secuestro. A las pocas horas fue liberado por la policía y le incautaron el teléfono. Ya no era una situación casual, o sea, Harold Vilches estaba vinculado al delito de robo con intimidación y luego ya estaba secuestrado por personas que estaban vinculadas con el robo con intimidación. Meses después, el análisis del teléfono de Vilches arrojó hallazgos contundentes. En concreto, conversaciones que tuvo antes del secuestro, donde confesaba su participación en el robo. Estoy haciendo puras cagás. Eso le escribió en octubre de 2023 a un conocido y le mandó un link con la noticia donde lo vinculaban con el asalto. Eres un ladroncín y no tienes escrúpulos, ni con los tuyos. Terminarás solo, no sé si vivo o muerto, pero quizás en la cárcel. Ojalá no sea así. Le respondió. Ese intercambio de mensajes también dio cuenta de los problemas que tenía Vilches con los ladrones. Si te mandan algo hacia tu casa, ¿cómo reaccionas?, le escribió a ese conocido. El texto iba acompañado de una foto, una corona fúnebre con una tarjeta que decía «Ponte Pío». Los tengo encima, buscándome por todos lados, le dijo Vilches. Ni me quiero imaginar las cagadas que has hecho, le respondió. Les debo plata, le contestó. Nosotros no creemos que Harold sea parte de una banda está vinculada con delitos de robo con intimidación, pero sí creemos que existía una obligación previa, económica. No hemos identificado de qué origen, pero creemos que hay una deuda de Harold que lo hace, en definitiva, realizar esta acción. «15 meses después del robo, el 17 de diciembre de 2024, a las 6 de la mañana, la policía detuvo a Harold Vilches en su departamento. Tuvo una actitud de colaboración. Desde el primer momento, él ya intuía, se le podía vincular con este hecho. Entonces, cuando se le va, se le detiene, se le comunica la razón de la detención, prácticamente cayó en cuenta que, en definitiva, ese temor que tenía desde mucho tiempo atrás solamente se estaba confirmando, y su decisión fue colaborar. En la audiencia de formalización, el fiscal Orellana le dijo a la jueza que Vilches había reconocido el delito. También que, según su versión, había sido obligado a entregar el dato de Nicolás Kriukov y Leonidas Leiva, algo que aún está en investigación. Es mucho más un autor intelectual, sí. Es una persona inteligente, muy competente y muy capaz de elaborar un plan criminal un poco más sofisticado. No sé si la palabra es inteligente. Harold Vilches sabía perfectamente de lo que estas personas eran capaces, en términos de la capacidad de utilización de armas, el control de las mismas, la violencia que podían ejercer. Harold Vilches quedó en prisión preventiva. Luego de 8 años, volvió a dormir en una celda de la cárcel de Santiago I. Dije ya, ¿de qué forma no tengo que pagar IVA al comprar oro? Y lo salté el sistema. Yo la pensé antes de, no es como que hoy no existe la cantidad de moneda para justificar esto. Mi plan no era estúpido. Y empezamos a hacer contrabando. Le pedían 40 y yo le enviaba 80. Me pedían 80 y yo le enviaba 160. Ganaba plata. Ganamos mucho plata. Portaba, ponte tú, 60, 100, 200, 300 kilos por semana. Y la ambición, en el fondo, rompe el saco. Rodolfo, envíame por favor el contacto de la refinería de Miami. Empezamos a hacer exportaciones por mano. 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, 60. Yo creo que no existen registros de exportación de oro en Chile más altos que los míos. Como que en el fondo dije, ya en algún momento quiero hacer NTR. Y ya estaba como por 100, 200 kilos. Dije, puta, quiero comprar una tonelada de oro. Dije, ya, mañana voy a África. Tenían una caja cuando tú pesabas, ¿cachai? Y tenían 1000 kilos. Y se bajan como unas 10, 15 personas con metralleta apuntando. Mi ambición, ¿cachai? Era tan grande en ese minuto que no dilucidaba, ¿cachai? El nivel de riesgo que podía tomar, ¿cachai? Y las consecuencias que derivaban de ello. Veo por la puerta y habían como 6 PDI afuera. Dije, chuta, ¿qué puede ser? De ahí en adelante fue como una caída. Yo conté todo.
Yo en realidad sentía que era una empresa, pero la sensación es como... Yo me sentía empresario. Yo hasta el día de hoy me siento empresario. De poder. Harold Vilches lleva meses recluido en un módulo donde convive con otros 170 imputados. El joven que llegó a ser dueño de una mansión de 500 metros cuadrados y 10 habitaciones en Chicureo, ahora duerme en una celda de 2 por 3 metros. Le cuesta conciliar el sueño y por las noches lo pican los chinches. Allí pasa el día estudiando su caso, frente al riesgo de quedarse varios años en un calabozo. El tiempo pasa lento. Harold Vilches se aburre y a veces se deprime. Los martes tiene derecho a visita. Para Navidad, su pareja le llevó un pedazo de carne de 300 gramos, un par de papas cocidas sin condimento y una bebida. Era lo único que estaba permitido ingresar al penal. Rey del Oro es una coproducción original del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP-UDP y Podium Podcast Chile. Investigación y guión, Jorge Rojas y Alberto Arellano. Narración, Alberto Arellano. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Comunicaciones y redes sociales, Ignacia Tavilo. Grabado en estudios de Prisa Media Chile por José Manuel Salinas. Para este podcast se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron además más de 2.000 páginas de expedientes policiales, escuchas telefónicas y decenas de archivos sonoros de audiencias judiciales vinculadas al caso. Entrevistas en orden de aparición. Harold Vilches, 2023 y 2024. Leonidas Leiva, 2025. Nicolás Krykov, 2025. Miguel Orellana, 2025. Archivos en orden de aparición. Audiencia de formalización en causa RIT 7755-2023. Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Hola Chile, La Red, 2018. Mucho Gusto, Mega, 2022. Chilevisión Noticias, 2022. Tu Día, Canal 13, 2023. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.